Ya muy buenas noches a todos. Sí, muy buenas noches a todos. Y ante todo quiero agradecer a Cienci por esta oportunidad de dictar este webinar con respecto al tema de Python para análisis de datos. Mm, A ver, voy a proceder a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Listo. Mm, Ante todo, quiero presentarme. Mi nombre es Emilio Rojas. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo ya más de 8 años de experiencia en los temas que tienen que ver con ingeniería y análisis de datos, trabajando específicamente con Python. Actualmente me desempeño como el rol de ingeniero de datos en Conecta Pedut, pero he desempeñado también el rol de analista de datos en empresas como Pacífico y Sunat. Y en general, de toda mi experiencia profesional, he desarrollado diversos proyectos de datos en diversas industrias, ¿no? Como retail, seguros, administración pública y contact center, que actualmente me encuentro. Ahora, yendo al tema en específico, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos es el proceso mediante el cual nosotros buscamos solucionar un problema en un caso de uso utilizando datos. ¿Por qué resalto el tema de caso de uso? Ese término lo van a escuchar mucho en todo lo que tiene que ver con tema de trabajo de datos. ¿Por qué? Porque un caso de uso es un problema específico que se quiere solucionar. Ahora, para hacer todo este trabajo, uno necesita utilizar diversas técnicas de recolección, limpieza, exploración, transformación, modelado, introducción de datos. Y al final, todo esto nos permite obtener información útil para que podamos brindar a la gente de negocio y que ellos puedan tomar decisiones. Entre los diversos casos de uso que nosotros podemos aplicar, tenemos entre análisis de pérdida de clientes, por ejemplo, en empresas de telecomunicaciones, en empresas de consumo, en la cual lo que se busca es prevenir que un cliente se me vaya. Igual, caso de uso de segmentación de clientes, saber determinar qué campañas voy a dirigir a un grupo de clientes específicos, de tal manera que al final pueda esto involucrar una compra. Detección de fraudes, que mucho lo trabajan los bancos, muchas veces unas transacciones que pueden ser un poco fraudulentas, por así decirlo, y tienen comportamiento inusual, se bloquean de tal manera de que, por ejemplo, si has perdido tarjeta de crédito y se puedan em, anular dicha transacción, ¿no? Análisis predictivo de ventas, lo que me permite hacer básicamente los forecasting para poder estimar una correcta venta y no tener sobrestock. Análisis de riesgo crediticio, casos específicos que uno puede ver cuando uno va a pedir un crédito a un banco y ellos te evalúan, pero no te evalúan de una forma puntual, ellos evalúan en función de una diversa cantidad de variables que ellos ya tienen debidamente estudiado y modelizado. Entonces ya hay un modelo detrás de ese análisis que determina si te dan o no te dan ese crédito. Diversos sistemas de recomendación de productos, uno ve en sistemas sea en Amazon o lo tienen que ver con Netflix, en la cual, de acuerdo al catálogo de productos que tienen y lo que uno ha visto, te van recomendando muchos productos o películas específicamente, en el caso de Netflix, que se acomodan de acuerdo a tus preferencias y gustos que tú has establecido en tu comportamiento. Análisis de sentimientos en redes sociales, o sea, de acuerdo a los likes, a los comentarios, se extrae la información disponible para poder igual generar publicidad que sea específicamente y personalizada para cada uno de los clientes. Entonces, estos diversos casos de uso que menciono, que pueden haber muchos más, son los problemas que se buscan resolver utilizando datos. De tal forma de que al final le genera un beneficio. En muchos casos la empresa o puedo reducir costos o puedo aumentar las ventas, que al final todo termina en aumentar el margen para la empresa. A ver, ya.
¿Cuáles son las etapas de un proyecto de análisis de datos? O sea, tenemos tres etapas bien marcadas. Tenemos una etapa inicial, que es la etapa de análisis de datos del negocio, en la cual buscamos conocer los datos que tenemos, o entenderlos, comprenderlos y sacar, digamos, los mayores insights posibles, como, digamos, en un primer revelamiento. Ahora, otra segunda etapa tenemos lo que tiene que ver con la aplicación de modelos y algoritmos de aprendizaje automático. En estos modelos se buscan, en muchos casos, hacer predicciones específicas ya a nivel de cada uno, por ejemplo, de clientes, para poder adelantarnos a una situación. Por ejemplo, de predecir si un cliente me va a dejar o no me va a dejar, de tal manera que le pueda mandar una promoción para que este mismo se fidelice más a la empresa y no se retire de la misma. Y al final todo esto termina en una puesta de producción. O sea, si de todo este análisis no sirve de nada, si al final no se va a un resultado concreto. Ahora, puede verse varias formas de puesta a producción. Una de usualmente, y la más común que puede ser, son los que menciono los modelos. Por ejemplo, ya en uso práctico. Por ejemplo, los modelos de riesgo crediticio que mencioné anteriormente se utilizan en lo que utilizan los bancos para poder hacer la clasificación. Uno cuando va a la agencia, el asesor que te evalúa, ingresa a su plataforma, ingresa tus datos, esos datos se los manda al, a- al sistema que tienen por atrás. Ese sistema evalúa utilizando el modelo que ya se ha trabajado, y el modelo le dice, es que le da digamos que un score, un valor que diga si es que se te da o no se te va a dar el crédito, ¿no? Ahora, ¿y cómo es el medio de esa comunicación que se puede dar entre lo que te está enviando el asesor y el servidor que tiene el modelo? Es mediante APIs. Y APIs, que digamos que es el comunicador, es el medio de transferencia que me permite intercambiar esa información. Otras formas que puedo hacerlo, son con tableros o con informes, por ejemplo, que puedes tener en Jupyter, o presentaciones. Ahora, yendo al mayor detalle, ¿no? De la fase de análisis de datos del negocio. O sea, lo que se busca aquí, como mencioné anteriormente, es sacarle provecho inicial a los datos. O sea, lo que primero que tenemos que hacer es obtener los datos del negocio. O sea, la información que tiene el negocio tenemos que buscar cómo extraerla, y luego a partir de esa empezar a separar, digamos, lo que es la señal del ruido, o sea, o lo que sería la paja del trigo. Separar lo que nos es útil de lo que no es útil, de la información que está limpia, de la que no está limpia, de tal manera que nos quede ya lista para poder utilizarla en la siguiente fase. Y de paso, en esta etapa lo que tratamos de obtener son insights, o sea, información relevante que el negocio le pueda ser útil. O sea, eso es el objetivo de lo que tiene que ver con esta fase de análisis de negocio. Ahora, para poder hacer eso, ¿qué tecnologías de análisis de datos se utiliza? Eh, el origen de datos, como mencioné. O sea, ¿dónde está la información? La información puede estar en Data Warehouse, Data Lake, base de datos relacionales, ficheros, otros. Es la información que tiene la organización donde cada uno trabaja y cómo la forma como lo recolecta. Ahora, eh, usualmente nosotros nos dan la información o hay que ir a buscarla. No necesariamente estén, como mencioné, en un solo lugar. Entonces, ahí más o menos empiezan a aparecer roles diferenciados. Porque para hacer el análisis del dato, yo necesito tener la información ya junta, lista y almacenada en un lugar para que pueda ser consumida en el análisis que estoy mencionando. Ahora, pero ¿quién se encarga de hacer toda integración, recolección? Entonces ya tenemos un rol que es el rol de ingeniero de datos, que es un rol que también he desempeñado, en la cual se encarga de obtener todo ese trabajo, construirlo. Ahora, y usualmente no solamente esta información vas a tenerlo digamos, en los lugares físicos que tiene la empresa. Actualmente ya se trabaja con lo que es la nube, ¿no? Con los diversos servicios que sea AWS, Azure, GCP, en la cual se utilizan tanto para lo que es el tema de procesar la información como almacenarla. Ahora, en el tema para la ingesta, preparación y limpieza de datos, tenemos que varias otras tecnologías. Por ejemplo, tenemos SQL. SQL es el lenguaje de consulta que es muy importante, yo diría muy crucial que todos nosotros empecemos a aprender si es que estamos empezando el tema análisis de datos. ¿Por qué? Porque todo este origen de datos, esta información que estoy mencionando anteriormente, cuando está ya almacenada, se tiene que extraer, se tiene que
sacar para que se pueda ser consumida y utilizada. Entonces ahí entra a tallar lo que es este SQL para el tema de todo lo que es la extracción. También podemos usar Python. Usualmente a veces la información no somos nosotros las que la extraemos directamente, sino hay otros terceros que no pueden extraer, nos los pueden pasar en un archivo CSV o un Excel de tal forma de que podamos simplemente levantarlo utilizando Python, ¿no? Ahora, para el tema de preparación, limpieza y análisis, tenemos otros tipos de librerías. Por ejemplo, tenemos Pandas, tenemos NumPy, que son bibliotecas ya implementadas en Python que me permiten hacer todo este trabajo que estoy mencionando. Ahora, adicionalmente tenemos que ver el tema de análisis y visualización. O sea, todo el tema de visualización, gráficos, cuadros, tablas, métricas, cálculos que se pueden hacer, podemos utilizar bibliotecas que tienen también Python ya implementadas que como mencioné, que son Panda, Matplotlib y Seaborg. Entonces, en el stack de tecnologías para esta fase, son las que estoy mencionando, ¿no? Ahora, para la fase de modelos y algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, como mencioné, ya a partir de la fase anterior ya debemos haber preparado los datos, o sea, ya debemos haber separado los datos que no son limpios, las variables que son relevantes, no son relevantes, y a partir de eso lo que hacemos es aplicar los algoritmos de aprendizaje automático. ¿Con qué objetivo? De obtener un modelo que me permita realizar predicciones. ¿Por qué pongo esta imagen de una caja negra? Es que es así. O sea, el, el razonamiento que tenemos que verlo es que nosotros tenemos entradas y tenemos salidas. O sea, lo que tenemos es un dataset, una información ya que estemos lista para que el algoritmo lo procese, y a partir de procesarlo, lo que va a hacer es que me va a ajustar en muchos casos muchos parámetros del modelo que estoy utilizando. Entonces, aplicado el algoritmo y luego el modelo que voy a tener me va a permitir hacer las predicciones. Ahora, ¿por qué este modelo de caja negra? Porque cuando uno ve cómo se implementa esto en Python, o sea, todos los algoritmos ya están, por así decirlo, empaquetados. Hay librerías como Scikit-learn que simplemente es llamar al algoritmo, es pasarle los parámetros, ¿de acuerdo? Ejecutarlo y ya tienes el modelo. O sea, no hay mucha ciencia. Lo que pasa es que uno tiene más o menos que conocer cómo es los parámetros que hay que colocar, qué significa, y lo más importante es la interpretación del resultado del modelo, de tal manera de que sea útil para el problema que se quiere hacer. Ahora, en las tecnologías que se utilizan para esta fase de aprendizaje automático, tenemos Scikit-learn, como lo mencioné, TensorFlow, Keras, PyStorch. O sea, todos, como menciono, son librerías ya implementadas en Python que me permiten hacer y aplicar estos algoritmos que van a entrenar los modelos que menciono y que van a utilizarse para hacer las predicciones que estoy indicando. Ahora, para la fase de puesta a producción, cuando yo quiero poner a producción todo lo que mencioné anteriormente o que sea útil para el negocio, lo puedo hacer de varias formas, ¿no? Puedo hacer con presentaciones, informes, o sea, poner los resultados en un informe, presentarlo, digamos, a la gente de negocio para que pueda verlo y de ahí puedan tomar un tipo de decisión. Puedo elaborar dashboards interactivos que me permitan mostrar esa información un poco más dinámica, o puedo hacerlo de forma de APIs, como mencioné el ejemplo, ¿no? Del crédito, del análisis de crédito que te puede dar un banco, ¿no? Ahora, en el caso de las tecnologías para la fase de puesta de producción, bueno, en presentaciones puedes hacerlo en un PowerPoint, puedes hacerlo en un notebook de Jupyter, de tal forma de que sea un poco más dinámico. Para hacer las elaboraciones de los tableros puedes usar herramientas como Power BI, Tableau, y también hay otras adicionales. En el caso de la implementación de APIs, hay tecnologías como son FastAPI, que es en Python y Flash también, que me permiten hacer ese desarrollo de APIs que al final se van a utilizar para el consumo, como por ejemplo que mencioné de lo que es el análisis del riesgo crediticio, ¿no? Ahora, en caso de uso, en el caso de uso que voy a mencionar es en un caso de uso de pérdida de clientes. En este caso, en lo que se quiere ver es analizar en si un cliente, en este caso que voy a mencionar es un dataset de una empresa de telecomunicaciones,
¿Abandonaría o no abandonaría los servicios que tiene la empresa? A ver, a ver aquí, ya. A ver, aquí justo este mismo ejemplo, que el caso de eso que le menciono, lo tengo acá trabajado en lo que tiene que ver con, en Jupyter, no, en Colab, perdón, que es una plataforma que me permite de trabajar con notebooks, pero ya en el ambiente de Google. El único requisito que se tiene que tener es una cuenta de Gmail para que puedan ustedes trabajarlo, ¿no? Ahora, a, a ver, miren. Entonces, lo primero, como le mencioné, ahí he dividido en las etapas, ¿no? Hay una etapa de fase de análisis de negocio. Hay una etapa que tiene que ver con lo que es aplicación de modelos y algoritmos de aprendizaje automático. Una fase ya de explotación, que tiene que ver ya con lo que le mencioné, que es una puesta en producción. Entonces vamos a ver este ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, para hacer el ejemplo que le menciono de la fase de análisis de datos del negocio, lo primero que tenemos que hacer es cargar las librerías, es cargar los datos, ya se tiene. Y, por ejemplo, da una revisión inicial de qué es lo que tiene cada uno de ellos, de este dataset. Este dataset tiene las siguientes columnas. Tiene el género, que me da la información de si es hombre o mujer el cliente, si es un adulto mayor, o sea, si es una persona mayor de 65 años, si tiene pareja o no tiene pareja, si tiene dependientes o no, cuánto es su antigüedad que tiene en la empresa, esto está en meses, eh, cuál es el servicio, si tiene servicio telefónico o no, si tiene múltiples líneas o no, ahora si es que tiene servicio de internet, o perdón, qué tipo de servicio de internet que puedes tener DSL o de fibra óptica, seguridad en línea, que si tiene algún tipo de respaldo en línea, como un servicio adicional que puede tener la empresa, si tiene algún tipo de protección a sus dispositivos asociados, si maneja un servicio de soporte técnico, si tiene streaming o sea, el servicio de streaming de televisión, o si tiene streaming de películas como Netflix, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de contrato que tiene? Si es un contrato que paga mes a mes o un contrato que paga un año completo, 2 años completos, si posee facturación electrónica o no, y cuál es el método de pago que tiene, si es por cheque, por pago en banco, transferencia, por tarjeta de crédito, cuál es el monto del cargo mensual, cuánto es el cargo total acumulado desde que está como cliente de la empresa, y la columna de que si es pérdida o no, ¿no? Si se ha ido o no se ha ido de acuerdo al tiempo, ¿no? Ahora, este es por el lado inicial de conocer el dataset. O sea, el primer paso siempre cuando es conocer los datos. Entonces, uno tiene que relevar qué variables tiene y cuál es el contenido de cada uno para que pueda más o menos ir conociendo la información que tiene. Por ejemplo, acá está el detalle de lo que he mencionado, ¿no? De cada una de las columnas. Este comando me da un resumen de la información general de cada una de estas columnas. Ahora, y también me da cierta información también de los datos que son nulos. Por ejemplo, veo que aquí la mayoría de los campos no tiene datos nulos, pero el campo adulto mayor y los campos de seguridad en línea y respaldo tienen valores que son nulos. Ahora, ¿esto por qué me interesa? Porque cuando uno hace este análisis, uno debe asegurarse de que no tenga nulos y debe seguir ciertos criterios para poder manejar la información y cómo y qué decisiones tomar para al momento de poder estar limpiando la data, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, hacemos una vista inicial eh, de los nódulos que tienen cada uno de sus campos y vemos que solo son estos
tres campos que tienen nulos. Entonces, estos tres campos, bueno, la mayoría están en seguridad en línea y respaldo en línea. El alto mayor tiene una menor cantidad. Ahora, si se dan cuenta, la cantidad de nulos que tienen es casi más del 70% del 70% de lo que es el total de registros. Ahora, entonces a partir de eso uno tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces, si esta información tiene mucha cantidad de nulos, muchos casos lo que se decide es eliminar la variable. ¿Por qué? Porque al tener poca información no me va a generar alguna utilidad. Ahora, en el caso del adulto mayor, al tener pocos nulos, la solución o la decisión podría ser, en este caso, sería imputarla. O imputar se refiere a asignarle un valor según la data de los otros registros. A ver, entonces lo que procedemos, según la decisión que se ha tomado, es eliminar esas dos variables. Entonces, listo. Entonces, se ve, ya no están esas dos variables en el dataset. Ahora, otra parte importante es, luego de hacer, por ejemplo, un análisis de nulo, es revisar, digamos, es un análisis exploratorio de las variables. En ese caso, de las variables categóricas. Entonces, lo que se busca hacer es ver la estadística del comportamiento de cada una de esas variables. Ahora, en ese caso, uno no se va a poder hacer uno por uno, ¿no? Sino lo que se trata es de optimizarlo. Entonces, lo que pues, se ha hecho en palabras simples, que al elaborar esa función, es elaborar una función que me permita generar un barrido de todas las variables categóricas en una sola corrida, de tal manera de que ya pueda ver rápidamente, por ejemplo, cómo es el comportamiento del género, ¿no? Entre hombres y mujeres, si cuántos adultos mayores hay, cuál es la proporción entre pareja si tiene pareja o no, si en el caso de los dependientes, si tiene o no dependientes, si el servicio telefónico, si tiene servicio telefónico o no, si tiene múltiples líneas o no, cómo es su servicio de internet, sus dispositivos, todo de un solo tirón, por así decirlo, y para poder yo hacer un análisis exploratorio de cuáles son los valores que tiene cada una de estas variables categóricas. Ahora, en el caso del adulto mayor, si vemos la mayor cantidad a ver, ¿dónde está el adulto mayor? Es que no. La mayor proporción de casos en el dataset que se tiene es que no son adultos mayores. Entonces, según eso, nosotros lo que podemos hacer es imputar por no el valor con mayor frecuencia. En este caso, de tal manera de que el riesgo de equivocarnos es menor, porque al ser la mayor cantidad de casos, uno puede estar eh, muy cercano al valor que se puede tomar. A ver, en este caso es adulto mayor, no. Listo. Ahora, en el caso de las variables numéricas, igual, lo que tratamos de hacer es un resumen de las estadísticas de las variables numéricas. En este caso, ahí está. Solamente son tres variables numéricas, que sería la antigüedad, el cargo mensual y el cargo total. Entonces, a simple vista, lo que observamos viendo este análisis es que hay un temita con el tema del cargo total. El cargo total tiene mucha dispersión. Ahora, este cargo total viene de lo que es la multiplicación de la antigüedad y el cargo mensual. O sea, porque este cargo total me da el acumulado total de lo cuánto ha pagado el cliente a lo largo de todo el tiempo que está en la empresa. Entonces, de alguna manera que es una variable que está, por así decirlo, regulando. Entonces, claro, como la variable es cargo total tiene mucha variedad, adicionalmente es producto del cargo mensual por la antigüedad, lo que hacemos es eliminarlo. Entonces, lo que procedemos, esto es para validar nada más. Entonces, si hacemos este cálculo, tenemos un valor prácticamente que cero. Entonces, con este caso, valido que el cargo total es una relación de la antigüedad con el cargo mensual.
Entonces lo que procede es hacer la eliminación de la variable. Seguida, mientras acá se puede ver que ya no está ya no está el cargo total, solamente está el cargo mensualmente pago. Ahora, después de ya hacer la parte de limpiar la data, por así decirlo, lo que hacemos es hacer la generación de insights. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar el problema. O sea, sabemos que el problema en este caso que estamos evaluando es la tasa de pérdida de clientes. Entonces, tenemos que saber cuánto es. Entonces, lo que tratamos de ver es cuál es la proporción entre sí, ¿no? De pérdida, ¿no? Entonces, en este caso es de un 26,5%, ¿no? Casi un 27% de casos de clientes que se están yendo, que están abandonando los servicios de la compañía. Entonces, ahora, otra pregunta que es relevante poder hacer para esta parte sería determinar si es que hay algún perfil específico del cliente que nos deja los productos de la empresa. Para este caso, hacemos una transformación, pasamos ya lo que es la pérdida de valores categóricos numéricos para que no nos permitiese el cálculo y hacemos un análisis, por ejemplo, por el tipo de contrato. Entonces, entonces yo veo de que la mayor cantidad de casos que, que se están yendo, los clientes que están abandonando son los que tienen el tipo de contrato mes a mes. Y los que tienen contratos de un año, 2 años, no se están yendo. Entonces, las personas que recién están entrando y con este tipo de contrato son las que yo veo que es muy probable que sea más factible de que puedan irse de la compañía. Ahora, otro análisis que puedo hacer es análisis si tienen o no dependencia. Entonces, si hago un análisis por dependencia, veo de los que no tienen dependencia, son más proclives a irse de la compañía, a dejar los servicios. Igual hago ese análisis para lo que tiene que ver con si tiene pareja o no. Igual, los que no tienen pareja también son más proclives a dejar la compañía. Ahora, igual, el método de pago, mismo criterio. Igual, entonces observo de que los que pagan con cheque que son más proclives a- a dejar los servicios de la compañía, a diferencia de los que hacen los pagos por transferencia de forma automática o por tarjeta de crédito. O sea, los que hacen pago automático, veo que son menos proclives a retirarse. Igual, a ver, en el caso igual también se hace un análisis por el tema del servicio de soporte técnico. Entonces veo de que para los casos que no tienen el servicio de soporte técnico, también son más proclives a irse de la compañía. Ahora, en el caso del monto el que paga al mes, pérdida, ¿se van? No se van. Entonces veo que los que en promedio pagan más su cargo mensual son más proclives a irse de la compañía, de dejar los servicios. Ahora, si analizo por antigüedad del cliente, veo de que los que menos tiempo tienen en la compañía son más proclives a irse o abandonarla. Entonces, solamente haciendo este análisis inicial, como mencioné entre las fases, sin necesidad de entrar a mucha matemática o meter mucho más librerías de Python, podría concluir que ya tengo un perfil de cliente que deja la empresa. O sea, tiene el tipo de contrato mes a mes, no tiene pareja, no tiene persona dependiente de su cargo, paga con cheque, no tiene servicio de soporte técnico y tiene mayor cargo mensual y ha estado poco tiempo en la empresa. Solamente haciendo este análisis inicial ya puedo tener unas conclusiones y un perfil de cliente que yo tranquilamente lo podría presentar al área de negocio para que ellos puedan tomar acciones y de alguna manera empezar a hacer campaña de fidelización. Entonces, solamente con este análisis inicial ya estoy generando valor al negocio. Ahora,
Viendo ahora los números económicos, ¿por qué esta parte considero que es relevante? Porque todos los que hemos trabajado y sabemos de que si no ven números en dinero, muchas veces no te hacen caso. Esa es la verdad. O sea, si no ven que esto me va a generar un ahorro, un ingreso, algo, entonces tu proyecto en muchos casos se cae. O sea, tú presentas todo muy bonito, inicial, pero al final nadie le hace caso. Entonces, la evaluación económica de la pérdida de clientes, por ejemplo, o de otra problemática que tú quieras evaluar, es muy relevante. Entonces, mira, para el principal impacto económico de una fuga de clientes es la pérdida de ingresos futuros. O sea, si un cliente se va, es un ingreso que yo voy a dejar de tener. Ahora, otro punto asociado es el costo de adquirir un nuevo cliente. Eso quiere decir, o sea, un cliente se va, no voy a tener los ingresos que este ya me estaba dando y adicionalmente voy a tener que invertir más dinero en obtener un cliente que reemplace el que se está yendo. Entonces, estos son los dos principales costos o impacto económico asociado, que que es factible de poder cuantificar y poder tenerlo siempre presente en el análisis. Ahora, en el caso del costo asociado de adquirir, suele ser a veces hasta 6 veces el valor del cargo que tiene, el cargo mensual, o sea, lo que paga mensualmente poder recuperarlo. O sea, en práctica no me conviene mucho más es retener un cliente que perderlo y tratar de conseguir uno nuevo. Ahora, para hacer esta parte del análisis económico, tenemos que hacer algunos cálculos. Primero lo que tenemos que hacer es pasar el cargo mensual a un cargo anual. O sea, más que todo es multiplicarlo por 12. De tal forma de que podamos medir todo esto de forma anualizada. Ahora, hallamos el cálculo económico, el impacto económico, que sería más que todo lo que es el cargo anual digamos, que podría perderse, más lo que sería el costo aquí en el cliente, que sería 6 veces el cargo mensual, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el valor de lo que sería el impacto económico que tendría cada uno de estos clientes en mi base. Ahora, ¿cuánto nos ha costado el problema? O sea, si uno evalúa, el costo total que tenemos que ver sería todos los casos que ya se han perdido, multiplicado por su impacto económico, sumado, ¿no? Entonces, de esta forma, si yo calculo el impacto económico de todos los casos que se han retirado, que se han ido, sería aproximadamente, en este caso, más de 2 millones de dólares en este caso. Ahora, adicionalmente puedo hacer más quiebres o más evaluaciones. Por ejemplo, puedo determinar cuánto nos cuesta que un cliente no tenga un servicio de soporte técnico, ¿no? O sea, cuáles son los que se han ido y aparte no han tenido soporte. Es ya cerca a los 2 millones, 1.900.000. Ahora, si analizamos ¿cuánto dinero podríamos ahorrar si retenemos mejor a nuestros clientes, haciendo, digamos, que varios escenarios que serían uno neutro, uno pesimista, optimista, ¿no? Digamos que un 10, 20 o 30%, tomar de ejemplo que podríamos ahorrarnos al año a tomar medidas de retención y no dejar que se vayan? Podríamos estar rondando por ejemplo, si solo fuera un 10%, es, sería el monto de 250.000, un 20% unos 500.000 y un 30% unos 750.000. Entonces, teniendo estos datos numéricos asociados a los costos y específicamente al impacto económico, uno puede ir al negocio y sustentarle, mira, ¿sabes qué? Tenemos este problema, tiene este perfil de cliente que se están yendo y nos está costando tanto. Entonces, es muy probable de que cuando ya lo pongas en números económicos, nos hagan caso. Es la verdad. Y esto facilite de que puedan invertir en el proyecto de datos que estás trabajando, ¿no? Ahora, con esta parte de aquí ya tendríamos lo que tiene que ver con la fase de análisis de datos de negocio, que sería la primera parte. Ahora, ya teniendo esta
fase, podríamos ya empezar a la siguiente fase, que sería la fase de aplicación de modelos y algoritmos de aprendizaje automático. Ahora, en esta fase es, si se van a dar cuenta, es mucho más simple y rápida que la fase anterior, aunque parezca lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia para no perder el dataset que ya tenemos trabajado. Hacemos una revisión de los casos de las variables que tiene este dataset y vemos que ahora no, ninguna variable tiene nulos. Todo está ok. Ya se han eliminado las variables y solamente se ha quedado con las variables que hemos trabajado. Ahora, ¿por qué menciono esto, los nulos? Porque los modelos que se tienen ya implementados en Python te piden muchos casos como requisito de que no tengan nulos. Entonces uno tiene que hacer toda esta parte para tenerlo ya, digamos, una preparación previa. Adicionalmente a eso, eh, lo que nos piden es que en los modelos, el algoritmo que ajusta el modelo, que prepara el modelo, lo que entrena el modelo para ser específico, sean todos numéricos. ¿Eso qué quiere decir? De que si tengo valores como no, sí, como hemos visto en el dataset, no, eso de ahí no lo lee. Entonces tenemos que hacer transformaciones de tal manera de que tengamos los datos en ese formato. Entonces, como mencioné, todo esto ya está empaquetado. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es llamar a las librerías respectivas y ya me va a generar, digamos, las categorías de forma numérica. En este caso, lo que genera, por ejemplo, ¿no? A lo que es el género, que es femenino y masculino, tiene género y femenino, valor de 1 y 0, masculino igual 0 y 0, si que aplica, ¿no? Igual para cada uno de las variables categóricas que hemos trabajado. Ahora, luego de hacer ese proceso de transformación, lo que hacemos es ir preparando lo que sería el data frame final. Para eso tendremos que separar las variables numéricas y juntarlas con el data frame final, ¿no? Juntamos las numéricas con las categóricas que ya han sido convertidas a numéricas y tendríamos el data final, donde estarían todas las variables, sea numérica y categórica ya respectivamente, ¿no? Ya teniendo esta etapa de preparación de la data, por así decirlo, lo que hacemos es el diseño de la modelización. Entonces, para eso necesitamos separar la data, que serían las variables X y la de objetivo, no, las X y la Y, que serían las variables predictoras y la variable objetivo. Ahora, ya. Adicionalmente, lo que se hace es hacer una separación de un conjunto de entrenamiento y test. Eso se hace ¿para qué? Para que se entrena con una parte que sería la tasa de entrenamiento, se tiene el modelo y luego se evalúa el modelo con la data de test para asegurarnos de que esté prediciendo casos nuevos, porque el modelo está entrenándose con una data específica y queremos que haga predicciones sobre data que es completamente nueva para él. Listo. Ahora, esta parte es la parte, como le menciono, que es del entrenamiento del modelo. Como ven, solamente se aplican dos líneas y una línea que ya tienes el modelo, dos líneas y ya tienes el modelo ya entrenado. Ahora, seguidamente, ya teniendo el modelo entrenado, lo que podemos hacer es ir a lo que tiene que ver con la predicción y la validación del test. Entonces, hacemos la línea que me da la predicción. Hacemos una muestra de solamente 20 casos y lo que podemos hacer en la parte de lo que tiene que ver con la evaluación. Para la evaluación utilizamos un indicador que sería de la curva RO, un score, que me dice qué tan buena es la predicción de tu modelo con respecto a la data de test. Entonces, en este caso tengo un 83, un 0,83, un 83%, que es un número relativamente alto. Ya a partir de entre 80 se considera que es un número alto. Esto es porque es una data que se ha obtenido en muchos casos de fuente, por ejemplo, de Kaggle, que lo he trabajado, que es muy, que
es fácil de obtener estos números, pero es muy probable que cuando trabajemos con data de data real, por así decirlo, que viste trabajo, a veces los números son menores. Y no quiere decir que está mal, sino simplemente que con esa data específica para, para ese modelo me dio un valor menor. Entonces habría que ver, comparar esa información con otro modelo, comparar con varios modelos y ver con cuál nos quedaría. En este ejemplo se está utilizando uno, pero en la práctica en realidad se tiene que evaluar con varios modelos y ver el que tiene un mejor por así decir, score o con una mejor evaluación, una mejor métrica, es que en la cual usted se quedaría. Ahora, este de aquí me da, bueno, básicamente me da la misma información, o sea, la que de una forma gráfica que me dice, o sea, la ideal es que sea uno, pero usualmente nunca llegaría a uno. Entonces me da de forma gráfica qué tanto está, qué tanto se está midiendo el poder de predicción del modelo. Ahora, ahora viene el tema de lo que tiene que ver con la interpretación. Como estoy utilizando un modelo de clasificación, este de aquí, como lo ven acá, acá no se ve muy chiquito, pero acá lo tengo por acá también, ¿qué sería? Ahí está, creo que sea un poco mejor. ¿Qué es lo que exactamente lo que hace el modelo, digamos, en la práctica? Lo que hace es, a partir de un nodo inicial, empieza a hacer divisiones con respecto a cada una de las variables predictoras. Entonces, por ejemplo, acá hace una división en lo que tiene que ver con el tipo de contrato mes a mes. O sea, a partir de esta variable, lo que hace es empezar a dividir en ese caso, cuando sería menor a 0, pero 0,5 sería el caso que son ceros, ¿no? Los que no son este tipo de contrato, ¿no? O sea, son los contratos que son anuales o los que son cada 2 años. Entonces, divide la información en esas dos partes, digamos por así, esas dos ramas. Entonces, en otra rama, también divide lo que tiene que ver con si el servicio de Internet tiene fibra óptica o no. Entonces, si se dan cuenta, aquí los valores de la proporción van creciendo, ¿no? Esos valores son los valores de la pérdida, ¿no? De 0 y 1. Entonces, a partir de eso, lo que está haciendo son, digamos que perfiles de la data y para poder, digamos, hacer clasificaciones, ¿no? En- igual, igual, la otra variable sería la antigüedad, la divide si son menor a cinco meses, y acá la antigüedad si es menor a 15 meses. Entonces, de esta forma, lo que está haciendo es eh, generar ramas y a partir de características de las variables predictoras y cuando un registro, por así decirlo, entre en alguna de esta combinación, lo va a clasificar y le va a poner un nivel de predicción. En este caso, si es que entra hasta aquí en este flujo, le podría, digamos, un 0,53 de probabilidad de que abandone o que pues, abandone la compañía. Igual, cuando vaya por la otra rama, va a darle un valor de 0,28, 0,89 y así respectivamente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un árbol de clasificación. El árbol de clasificación es el ejemplo más simple de entender qué es lo que hace, ¿no? De la forma como busca separar y generar, digamos, de manera, perfiles de la data de tal manera de que pueda discernir si un cliente, en este caso, abandona o no la compañía. Puede ser de aplicaciones de muchas cosas, no solamente como mencioné de, de pérdida de clientes, ¿no? También son como lo del riesgo crediticio y que al final siguen la misma lógica, por así decirlo, ¿no? Que busquen discernir entre un 0 y 1, es o no es estado, cumple o no cumple, paga o no paga, por así decirlo, ¿no? Ahora, otra importancia que me da este modelo es que me permite hacer una importancia, dar importancia a variables, o sea, como un ranking de qué variables son más importantes que la otra. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que la variable más importante que es el tipo de contrato, y específicamente los que son de mes a mes. Otra variable importante son la antigüedad, el servicio de internet si es de fibra óptica o no, si es soporte técnico,
si ha pagado con cheque o no. Entonces, si se dan cuenta, solamente son unas cuantas variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más que menos 10 variables comparado a todas las variables que se ha tenido. Entonces, uno podría decir que solamente estas variables me pueden dar, digamos, la importancia relevante para hacer, digamos, la clasificación. Ahora, en el tema de la explotación, ¿cómo ya utilizo esto, no? En- lo que tenemos que hacer en este caso sería incorporar el scoring al dataset principal. O sea, mencioné de que hay varias formas de explotar o poner en producción esto, ¿no? En, puede ser en una presentación, como lo mencioné, puede ser en un API, cuando sería un aplicativo, pero en este caso vamos a trabajar lo que sería en cómo lo presentaríamos en un tablero, una visualización simple, utilizando ya esta nueva variable que tenía, que sería el scoring de la pérdida, ¿no? Ya uno ya tiene esta información, ya tendríamos el scoring de la pérdida. Acá podemos ver los 10 clientes vigentes con mayor probabilidad de dejar la empresa. Entonces ya tenemos aquí ¿ves? Los 10 clientes. Entonces toda esta información ya estaría a nivel de cliente por cliente. O sea, si algún tipo de acción, campaña de fidelización que podría tener la empresa, podría ya ir directamente a atacar a estas personas. Por ejemplo, acá puedo ver más, el scoring de pérdida, cómo se distribuye por el tipo de contrato, por ejemplo, ¿no? Donde veo que la mayor probabilidad de pérdida está en el lado de los que son mes a mes, ¿no? Y lo que puedo hacer también es el resultado guardarlo, o sea, proceder a descargarlo. Y ahí teniendo ya este resultado guardado, lo que yo podría hacer, ahí te descargo, es crear, por ejemplo, un tablero de Power BI, por ejemplo, ¿no? Que he diseñado acá de ejemplo. Entonces, que este tablero lo que podemos es ya ya mostrándolo, que sería em, mostrando un porcentaje de pérdida de cliente, que vimos que es el 26,5%. eh, ¿Cuántos clientes están en riesgo? Que esto ya lo obtendría a partir del nuevo dato de la predicción del scoring. ¿Cuánto es el impacto económico de estos clientes que están en riesgo? ¿Cuáles son la cantidad de clientes en riesgo que están por el tipo de medio de pago? Y hay un detalle de cada uno de ellos, ¿no? Detalle de los clientes que, según rankeados según su scoring de pérdida, ¿no? Entonces, y viendo según la antigüedad, si eso, cuáles son los que tienen menos de un mes de antigüedad, menos de 3 meses de antigüedad, 6 meses de antigüedad, un año y más de un año, ¿no? Entonces, de esta forma, esto podría ser, digamos, un ejemplo simple de cómo podríamos tener esto en producción. Entonces, esto de aquí se puede presentar y se puede utilizar, ¿no? Y esto también es susceptible a ser actualizado, ¿no? Porque esto ha sido con una información hasta cierto corte, ¿no? Entonces, cuando esto venga en el tiempo, va a venir nueva data y se va a ir reajustando. Entonces, esto puede ser un producto de datos ya dinámico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, creo de que acá voy a dejar de compartir. eh, con esto tengo ya el ejemplo final, ¿no? No sé si a partir de ahí tienen alguna pregunta. Tenemos una consulta. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Y cuánto tiempo demora en promedio hacer todo este análisis? Ah,
Depende de la complejidad. Como lo menciono, usualmente la parte más pesada es el tema de la obtención y la integración de la información. Porque, porque tener en la práctica, este ejemplo que mostré, porque ya tenía, digamos, el dataset listo, ¿no? Pero hacer la integración de esos datos puede tomar, dependiendo de la complejidad de los sistemas de la empresa, puede tomar hasta meses y el análisis de aquí puede llegar algo más simple, ¿no? Con un mes tranquilamente, o menos de un mes puedes tener este análisis que estoy mencionando. Menos todavía puedo decirlo, ¿no? Tranquilamente en 2 semanas, así. Pero la parte que tiene que ver la obtención de la información es lo que demora más tiempo. No sé si tienen otra pregunta. Si tienen alguna consulta, lo pueden escribir en el chat para poder transmitírsela al ingeniero. No sé si algún otro participante tiene alguna pregunta. Al parecer, ingeniero, ya no tenemos ninguna otra consulta. Más bien le están dando las gracias por el webinar del día de hoy. Ya listo, igual gracias a todos también. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a usted, ingeniero, por su tiempo y por el webinar que nos ha brindado el día de hoy. Gracias a todos los participantes. Ya estaremos viéndonos en alguna siguiente oportunidad. Gracias.